¿tú quién eres, no? O sea, ¿por qué vienes si eres de nuestra edad? O sea, tienes la misma edad que yo, o sea, ¿por qué tú me vas a dar una clase a mí? ¿Quieres pertenecer con nosotros? ¿Quieres darnos sesiones? Bueno, te toca un día venirte a quedar a dormir con nosotros, ¿no? Durmiendo con ellos en la calle para poder pertenecer con ellos, con policías, con gente que nos discriminó, con muchas cosas. Entre la educación física no llega, donde tal vez la educación no está vista. Entonces, todos vivían en la calle y se dedicaban prácticamente, algunos robaban, y todo lo que sacaban se dedicaba para dos cosas. Una, para drogarse principalmente, para chicas que se dedicaban a la prostitución o a ese servicio, por así decirse, ¿no? Bienvenidos nuevamente a su canal Profesor MX, donde se comparten experiencias docentes aquí en México. Vamos a enlazarnos más bien hasta la ciudad de Puebla. Vamos a presentar al maestro Alberto Israel Flores Pérez. El maestro Alberto Israel Flores Pérez es licenciado en Educación Física, egresado del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla, en la ciudad de Puebla. Tiene una ingeniería educativa y su experiencia laboral en el Instituto Municipal del Deporte, Instituto Poblano del Deporte, Street Soccer Puebla, Fundación Club Fútbol Barcelona, en el cual es coordinador estatal. Dentro de sus aptitudes destaca la creación, planeación y desarrollo de proyectos deportivos, organización y planeación de sesiones y unidades didácticas. Vamos a darle la bienvenida al maestro Alberto Israel Flores Pérez. Estamos listos para este trabajo. Vamos a comenzar, maestro. Háblanos un poquito sobre tu trayectoria docente, maestro. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo comenzaste? ¿Por qué la educación física? ¿Por qué todo también tu preparación, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál fue el gusto por esta gran carrera, maestro? Sí, claro. Bueno, pues como ya lo mencionaste, yo soy licenciado en Educación Física. Egresé en el 2016. Pues he tenido la oportunidad de estudiar la maestría. Ya la culminé, ya la concluí, estoy titulado. Como de uno, ¿por qué llega a ser maestro de Educación Física, no? Tal vez uno llegase a ser maestro de Educación Física o docente de alguna otra área por cuestión familiar, ¿no? Se sigue con la tradición o por vocación o por diferentes cosas. En mi caso fue porque yo considero que es mi vocación, ser maestro de Educación Física, la considero que es mi pasión y es pues la verdad lo que quise siempre ser de pequeño, ¿no? De niño. Y esto resalta mucho con que siempre tuve buenos maestros de educación física en las escuelas, bueno, en la escuela donde estuve, ¿no? En diferentes grados eran diferentes maestros, pero siempre eran bastante buenos, ¿no? Y realmente soy maestro de educación física por vocación y porque tuve buenos maestros de educación física, esa es la verdad. Maestro, también nos comentabas ahí sobre tu maestría en Ciencias de la Actividad Física. Háblanos un poquito ahí, cómo fue tu pasaje, cómo fue tu preparación y cómo fueron también todos los temas que abordaste ahí, ¿no? En la ingeniería educativa de la Sí. maestría en Ciencias de la Actividad Física. Conforme van pasando los años, uno tiene experiencias en las escuelas, ¿no? En este caso uno se va de práctica o de jornada a tener como esta parte vivencial, ¿no? De poner en práctica y sumergirse un poco en esta parte de la escuela, ¿no? Del día a día, en el trabajo que se hace, ¿no? Y bueno, realmente ese fue como o sea, los 4 años fue importante, pero el último año, creo que el último año de prácticas, en el contexto donde estuve, era un contexto un poco vulnerable. En ese caso, hablemos de vulnerabilidad cuando hablamos de temas de abandono familiar, desintegración familiar, pandillerismo, drogadicción, alcoholismo y demás temas, ¿no? Entonces, el último año donde yo presento y hago mis prácticas y donde presento mi documento para poder titularme como licenciado en Educación Física se llama El fútbol calle como herramienta de inclusión social y desarrollo de habilidades motrices, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que pude rescatar, que fue innovador en su momento o es innovador actualmente. Y bueno, ese es el camino por el cual después vamos a poder hablar quizás del tema de las fundaciones, ¿no? Pero es importante recalcar el por qué, de dónde surge esta parte, porque siempre me he dedicado a proyectos que yo denomino deportivos educativos. Entonces, de ahí viene como la historia. Y el paso por la maestría, la verdad es que pues me fue bastante bien. Quise tomar la maestría por una sola razón y era que en la escuela normal siempre el ámbito fue pedagógico, totalmente pedagógico, y sentía que tenía un lado muy desprotegido, ¿no? Que era el deportivo.
Entonces, realmente el motivo por el cual estudiar la maestría en ciencias de la actividad física fue ese, tener una fortaleza en el ámbito deportivo y poder quizás combinar las dos, ¿no? Y tener un sustento tal vez fuerte en ambas, pues no sé cómo llamarlos, en la pedagogía y en la deportividad. Eh, ¿Por qué inclinarse un poquito más hacia el deporte y enfocarse más en estos proyectos, maestro, de deportivos, y vinculándolos también un poquito con lo pedagógico? Sí, claro. Bueno, yo los denomino deportivos educativos porque siempre tenemos como invitado a un deporte. Nosotros usamos el deporte en estos proyectos para enganchar, para que sea como un gancho, para que sea atractivo, para que estas personas puedan asistir a las sesiones. Realmente el deporte es invitado en nuestros proyectos porque realmente es casi, su base es la educación física. Dentro de estas sesiones que nosotros implementamos, traemos, por ejemplo, en este caso que siempre trabajó el fútbol, que es el fútbol social, como nosotros lo llamamos, que deja a un lado el ámbito de la competitividad y lo hacemos social con el fin de integrar y de devolver a las personas con las cuales trabajamos a ser personas, otra vez, reintegrarlas a la sociedad, por así decirse, ¿no? Porque las personas con las que trabajamos suelen estar en situaciones de vulnerabilidad, que ya había dicho cuáles son, y situaciones de calle, ¿no? Y no solamente hablamos de personas, hablamos de niños, adolescentes y bueno, personas adultas y personas de la tercera edad. Entonces, realmente estos proyectos parten de la educación física, donde se toma al deporte como un gancho para poder atraer a las personas y al final terminan siendo educativos, ¿no? Entonces, tratamos de ser un poco, yo le llamaría versátiles en estos proyectos que tengo con diferentes fundaciones y algunos son propios. Uno de ellos es Street Soccer Puebla. Ese, bueno, en las redes sociales lo pueden encontrar así, pero lo que nosotros hacemos son torneos en polígonos rojos o en contextos vulnerables, donde hacemos como retas de fútbol, por así decirse, o hacemos algo que se llama ligas formativas. Las ligas formativas es un proyecto es para chicos, bueno, para niños, adolescentes y personas adultas y personas en situación de calle, donde a través del deporte devolverlos a la sociedad, como había dicho, todo esto a través de sesiones deportivas, educativas, ¿no? Entonces, tratamos de tener como, digámoslo así, una esfera muy global donde compensar todas esas partes donde tal vez la sociedad ha fallado, ¿no? Tal vez en la educación o tal vez en otros temas. Entonces, esa es la intención. Desde el 2016 coordino el programa a nivel estatal junto con otros compañeros que igual son de educación física y llevamos el proyecto, pero básicamente de estas colonias a donde nosotros vamos y hacemos como estos torneos de fútbol, una vez al año hacemos un torneo estatal. Este torneo estatal es para las situaciones que ya mencioné y se saca de todos los equipos que lleguen, tanto varonil como femenil, se sacan a los 8 mejores jugadores y a las 8 mejores jugadoras y nos las llevamos a un torneo nacional que se llama De la calle a la cancha, que está de patrocinio con Fundación Telmex Telcel, que es una fundación bastante importante, y bueno, se juega el torneo nacional, ¿no? Entonces, lo bonito es que este proyecto existe en todos los estados de la República y al final nos concentramos en un torneo nacional donde pues intenta alejar a los chicos a través del deporte, ¿no? De las situaciones en las que están. Entonces, pues realmente esa es como esta parte de este proyecto, ¿no? Que es importante, que llevamos haciéndolo años acá. Y bueno, básicamente eso sería como a grosso modo, ¿no? Correcto, maestro. Pues bueno, como todo buen educador físico, siempre activo y siempre viendo la Sí, manera de ayudar, ¿no? Y sobre todo, incluir todo lo que es la cuestión deportiva, la cuestión educativa, la cuestión social, que ahorita yo creo que está impactando mucho, o es de gran realce también que muchos educadores o muchas personas le están dando por ahí al impacto social. Pues hablemos de una vez, maestro, de tu experiencia ok. con estas personas en situación de calle, maestro. Sí, que una vez en la licenciatura llevé una materia de clases como en contextos vulnerables, ¿no? Donde únicamente recuerdo que la materia se trataba de desintegración familiar y abandono familiar, ¿no? Algo que es totalmente teórico, ¿no? Pero una vez llegando a la práctica y me doy cuenta que es totalmente desfasado de lo que yo venía estudiando en la licenciatura, pues bueno, ahí realmente fue un choque bastante pues contrastante, ¿no? Uno viene de estudiar, viene de trabajar en escuelas, ¿no? Donde pues se tiene como esa seguridad de que no entra gente, de que tal vez todos los niños están sanos o todos los niños tienen alguna estabilidad, ¿no?
y trabajar con estos mismos, bueno, con diferentes niños o con diferentes jóvenes que toda su vida han estado como abandonados o toda la vida han estado como en situaciones de calle o que han llegado a esa situación por diversos temas, pues fue bastante complicado. Yo trabajaba con un grupo, más o menos de 40 personas, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la tercera edad, a un costado del mercado de la Merced. A un costado pues está la zona de mayor prostitución en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a un costado teníamos una cancha que era de acceso público donde nosotros impartíamos estas sesiones con estos chicos, donde había como varios pasos para ir, para tomar esa sesión. Primero, me tocaba levantarlos todos los días a las 10 de la mañana para que a las 11 iniciáramos sesión. Entonces, en ese lapso de una hora había que levantarlos, había que ir a comprar fruta, había que ir a comprar el agua para el entrenamiento y se les daba o se preparaba algún lunch si se tenía el presupuesto. Pero por lo general siempre era comprar fruta y agua para que tuvieran pues algo en el estómago, por así decirse, ¿no? Después de eso nos trasladábamos a la sesión y en la sesión es una metodología, hablando un poquito de ella, que se basa en 5 esferas. Una de ellas es la integración grupal, educación y salud, acondicionamiento físico para poblaciones vulnerables. El otro es la técnica y la táctica del fútbol y al final hacemos un torneo que es interno. Y de este torneo interno se desprende en la Ciudad de México el torneo que aquí se hace en Puebla, digamos que como el nivel del estado. Entonces es como todo un proceso. Entonces, esta metodología se aplicaba día con día, yo planificaba las sesiones, yo las impartía y tenía de apoyo a algunos chicos que este programa los había rescatado de las situaciones donde tenían o los había sacado y que eran como mis moderadores. Ellos eran como la parte tal vez de comunicación al principio con los chavos, ¿no? Pues ya viniste a las sesiones, pero pues, ¿tú quién eres, no? O sea, ¿por qué vienes si eres de nuestra edad? O sea, tienes la misma edad que yo, o sea, ¿por qué tú me vas a dar una clase a mí? Entonces, el detalle era pues tratar de pertenecer al núcleo y en esta parte como de tal vez no sé si de ganarse un lugar con ellos o de ser parte de la familia, porque en este grupo pues había como un líder, ¿no? Siempre se tiene como un líder o una persona que está como al frente de ellos, ¿no? Y en este caso se llamaba el Acuña, recuerdo que se le decían el Acuña, no sé por qué, pero el Acuña una vez me dijo, bueno, ¿quieres pertenecer con nosotros? ¿Quieres darnos sesiones? Bueno, te toca un día venirte a quedar a dormir con nosotros, ¿no? Y pues, total, para no hacerla larga, pues tuve que dormir una noche afuera bueno, en la Ciudad de México con ellos a un costado. Fue una noche que realmente no dormí para nada, pero al otro día, después de quedarme con ellos, durmiendo con ellos en la calle para poder pertenecer con ellos, al otro día se levantaron sin ningún problema y a partir de ahí el proyecto salió para adelante. Y bueno, de ahí se desprenden otras cuantas historias con policías, con gente que nos discriminó, con muchas cosas. Entonces, realmente este proyecto, trabajarlo fue bien bonito porque es una manera, es tal vez, yo lo denominaría donde la educación física no llega, donde tal vez la educación no está vista por algunas razones. Entonces, trabajar el deporte junto con la educación física pues resultó para algunos bastante satisfactorio. Estos chicos, pues todos vivían en la calle y se dedicaban prácticamente, algunos robaban, otros, bueno, o sea, robaban, asaltaban, otros prácticamente pues limosneaban, otros eran faquires, los faquires compraban botellas de chelas o bueno, las de vidrio de las cervezas, las rompían entre ellos y se iban al metro y se acostaban o pasaban sobre ellas, ¿no? Y todo lo que sacaban se dedicaba para dos cosas. Una, para drogarse principalmente, para seguir comprando cosas, para que ellos estuvieran, pues no sé, felices, por así decirlo, seguir con su consumo. Y la otra, pues se destinaba tal vez para comer. Entonces ahí es donde nosotros entrábamos, ¿no? Donde, bueno, pues vamos a las sesiones. Si vienes a las sesiones, bueno, pues va a haber fruta, va a haber comida, y lo compensábamos todo esto con temas de desarrollo humano. Nosotros les llamamos temas de desarrollo humano a los temas de interés que, que, que necesitamos aplicar para que el núcleo vaya progresando. Entonces, aquí era donde entraba como la transversalidad en la educación física, ¿no? Porque tratábamos temas como de equidad de género y el tema de la equidad de género lo tratábamos en pizarrón. Bueno, en pizarrón es un decir porque llevábamos cartulinas, las pegábamos en la pared en la calle, todos sentados en la calle y ahí impartíamos las sesiones educativas, ¿no? Después de ver la teoría de ese tema, la trasladábamos a un juego. Ahí era como el trabajo que más me gustaba porque era adaptar el tema teórico que habíamos visto, tal vez de finanzas, de educación, de mi familia, de mi país,
del ahorro o cosas así, después lo trasladábamos a un juego, ¿no? Para que se quedara como en la práctica también y ya después al final veíamos la parte deportiva, pero realmente este proyecto, bueno, pues se desarrolló con estos chicos. Las chicas que nos llegaban, porque tuvimos chicas, pues eran chicas que se dedicaban a la prostitución o pues sí, a ese servicio, por así decirse, ¿no? Que nada más iban a la sesión y después se iban a trabajar porque ya las andaba buscando el patrón. Nos tocó también impartir sesiones a chicas de 13 años que estaban embarazadas, ¿no? Entonces, la verdad es que emocionalmente uno personalmente, pues yo me forjé ahí emocionalmente, ¿no? Porque pues uno no puede quebrarse ante ese tipo de situaciones, ¿no? Tal vez cosas que yo nunca había visto o de consumos de alguna sustancia que yo jamás había visto, pues ese día me tocó verla, ¿no? En el como, pues en el éxtasis de cuando están con alguna sustancia, como cuando les va para abajo, ¿no? Entonces era esa parte como también de este lado, como maestro, ser como sí empático, pero también ser un poco disciplinado con ellos, ¿no? Porque una de las consignas para poder asistir a las sesiones era que un día antes o unas horas antes no consumieran nada. Se estuvo en 3 puntos de la Ciudad de México. Uno fue ahí en donde está el Mercado de la Merced, otro Ajá, fue en la zona de Ixtapalapa y otro ajá. fue en una colonia que está casi cerca del Soumaya, que realmente nunca me aprendí el nombre, pero decían que era muy peligrosa. Pero bueno, realmente ahí se impartían las sesiones con este tipo de chicos, todos en diferentes contextos, unos al sur, unos al centro y otros al norte, ¿no? Para tratar de cubrir pues la enorme bestia que es la Ciudad de México, pero realmente este es el proyecto de las ligas formativas, de lo que hacemos aquí en Puebla y de lo que se hizo allá en la Ciudad de México con la fundación que se llama Fundación Homeless México. Siempre he pensado que también la educación y sobre todo la educación física siempre funciona como un agente de cambio social, ¿no, maestro? Eh, Compártenos un poquito o compártenos tu opinión acerca de la educación física como un agente de cambio social, maestro. Si hay algo más grande que la educación física, es la misma educación física, porque va abordado de temas de cultura del esfuerzo, de disciplina, de calidad humana o de calidez humana, y esa calidez y todas esas cosas las encontramos en los profesores y en los alumnos. Entonces, yo creo que es muy importante que la educación física, como todas las cosas, van cambiando, ¿no? O sea, en cuanto al deporte, este tema del deporte social, yo creo una cosa y siempre he sido firme creyente de esto, es que el deporte no educa por sí solo. El deporte va a educar si va acompañado de herramientas pedagógicas que lo sustenten, ¿no? Los temas de desarrollo humano, el planear una clase, que también creo que es bastante importante, el planear una clase. Si se trabaja bien, pues se pueden hacer como grandes cosas dentro de nuestra materia, nuestra carrera. ¿Qué es Injuega, maestro? ¿Cuál es este proyecto? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la idea? ¿Ya lo traías preparado? Pero en sí, platícanos de lo que es Injuega, maestro. Sí, híjole, es una historia bastante bonita. La voy a hacer un poco corta, pero realmente Injuega surge de la crisis y surge del caos. Coincide que en el 2000, pues en el 2020, cuando surgió la pandemia, pues al menos en mi caso, como siempre me he dedicado más a los proyectos sociales. Entonces, dedicarse a los proyectos es licitarlos y conseguirlos, trabajarlos y llegan a un tiempo de vida, ¿no? Puede durar un año, puede durar 6 meses, puede durar 3 meses, ¿no? Entonces, coincide que cuando surge la pandemia, todos los proyectos que tenía con la Fundación del Barça, con las ligas formativas de la Fundación Homeless y con otras fundaciones, pues se paran, ¿no? Y a nosotros nos dicen que pues no va a haber salario porque no se está trabajando. Entonces, así un día 18 de marzo quedo totalmente desempleado y empecé a escribir en una libreta temas, me puse a leer las antologías que tenía de la universidad, ¿no? Algunas antologías con diversos temas de la educación física. Me puse a escribir y de ahí, después de hacer la compilación o parafraseo de diferentes temas que eran de mi interés, pues surgió la idea de decir, bueno, pues de aquí puede salir algo, ¿no? Creo que de aquí puede salir algo. Surge la página del Injuega y dije, bueno, pues lo voy a hacer de manera digital, ¿no? Entonces surge esta parte de crear este primer material del Injuega, ¿no? Que son 94 cartas con 94 temas totalmente teóricos sobre temas de preescolar, primaria, secundaria y deporte. Entonces, esta compilación se hizo y la publiqué de manera independiente, con mis propios medios, quizás hasta dando todos los ahorros que había tenido para sacar esta publicación.
Y bueno, realmente ese es el Injuega, así surgió, escribiendo solo por mí y para mí, y de repente surgió un material. Entonces, ese es el primer material y la verdad es que nos ha ido, o sea, me ha ido bien. Este proyecto surge con la intención de que los maestros y maestras de educación física o de alguna carrera afín a acondicionamiento físico, ciencias de la actividad física o licenciados en recreación o diferentes cosas, todos tenemos un tema en común, que tal vez la mayoría terminamos dando clases de educación física en una escuela, ¿no? Esa es como tal vez la realidad. Y está bien, pero simplemente es el hecho de estar preparados. Entonces, este material son 94 temas donde el objetivo es buscar la coherencia pedagógica que debe existir entre la teoría y la práctica. Digo, aparte de tener esa coherencia pedagógica, a nuestros alumnos les va a ayudar muchísimo. Trasladar todo el conocimiento al patio creo que es importante siempre y cuando pues, se tenga como la versatilidad y la flexibilidad de ir cambiando conforme al grupo, las necesidades y demás. Entonces, de ahí surge este primer material. Entonces, coincidió que conocí a una persona que tiene una imprenta aquí en la ciudad de Puebla, que le gustó el proyecto, yo no sé qué me vio, pero decidió imprimirlo y bueno, sacamos poquito arriba de 1000 injuegas, que son como son unas cartas, ¿no? Que la verdad se ven bastante bien, pero realmente ese es el primer material. Este material también lo tienes de manera digital, ¿tiene algún costo? ¿Está dentro de tu página de lo que es Injuega? Porque creo y considero, ¿no? Como educador físico, que a veces es bueno compartir, ¿no? O sea, es bueno compartir, pero atrás de compartir hay un esfuerzo, hay un estudio, hay una investigación, aplicas dinero, implica esfuerzo, implica tiempo. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que dentro también del gremio de educación física debemos de considerar todo eso y pienso y creo que sí debe tener una remuneración, ¿no? Ya ves ahorita que se está también aplicando muchas ventas a través de manera digital, ¿no? Obviamente tú lo quisiste sacar en físico porque realmente, pues bueno, somos como que diferentes generaciones en los que nos hemos adaptado a las formas de trabajo, ¿no? Pero sí considero que una remuneración sería, yo creo que lo más satisfactorio, aparte de que llegue a muchos educadores físicos y sobre todo que aterrice con los niños, ¿no, maestro? Sí, bueno, pues sí, realmente tal vez lo que me gustaría que viera la gente es que detrás de esta publicación está casi el trabajo de, pues no de un año, pero sí de tal vez 9 meses, de todos los días sentarse a parafrasear, a leer, a seleccionar los temas, a ver los colores, a ver las ilustraciones, a visitar al diseñador que tal vez pues ya te hizo un favor como amigo, pero tal vez te dijo, sabes que ahora es tanto, ¿no? Y tal vez a la hora de llegar a la imprenta, pues no es amigo y no te va a decir, bueno, un descuento porque eres chavo, o sea, realmente no. Pero bueno, o sea, sí estoy bastante orgulloso del primer Injuega, es como mi hijo, porque yo lo llamo así. Entonces, tiene un costo de 250 pesos, ya incluido el envío a la Ciudad de México, a toda la República. O sea, 250 pesos, envío incluido a cualquier parte de la República. Quiero pensar que es un costo bastante accesible. 200 pesos que te cuesta el material y 50 pesos del envío se me hace bastante accesible para algunos libros de educación física, ¿no? Injuega nació no para generar dinero, realmente no salió para eso, pero en el camino se ha transformado y la verdad es que me gusta en lo que se ha transformado, que al final quiero que sea una plataforma para todos los maestros o maestras que quieran compartir una experiencia, ¿no? Entonces realmente esa es la idea del Injuega. La segunda parte que mencionabas ahorita, ¿verdad? Que todavía es la que te falta, es la de recopilar el tipo de experiencias en cuestión de los educadores físicos. ¿Estas experiencias son a nivel nacional solamente en México? ¿Lo vas a llevar a un ámbito internacional? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los requisitos? Platícanos un poquito más de lo que viene dentro de tu página Injuega. El Injuega está únicamente disponible en físico. No está disponible y no va a estar disponible a través de digital, o sea, únicamente en físico. La verdad es que vale la pena mucho. Yo soy una persona que le gusta tener todo táctil, entonces es un material que a los maestros que tal vez están en escuelas normales como maestros de educación física, es un material con el cual, muy aparte de la enseñanza, puedes hacer dinámicas con él, con el primer Injuega. Pero bueno, hablando del segundo Injuega, el segundo Injuega surge en un paseo con mis perros, caminando con ellos, y surge la idea de un libro. Bueno, un libro, pero ¿un libro de qué, no? Entonces, en estos días de pensar, bueno,
soy fiel creyente de que contar historias nos puede salvar. Entonces, creo que en esta parte de trabajar con personas y de estar en contacto con niños, adolescentes o tal vez las personas con las que trabajemos, pues siempre podemos rescatar esa parte humana, ¿no? Que al final la educación física la tiene muy marcada y es muy importante. Entonces dije, bueno, puedo hacer un libro de historias, ¿no? Contando las historias de educación física, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo tener aparte de una historia? Pues surge la idea de que sea una historia, de que un participante, algún maestro o maestra, cuente una historia que le haya marcado tal vez su experiencia docente. Puede ser buena, no quiero llamar mala, pero tal vez puede ser de aprendizaje y aporte un juego. Este juego puede ser el favorito de sus alumnos. Entonces, este libro trato de que su principal objetivo es brindar un espacio y una oportunidad a los maestros o bueno, carreras afines o incluso estudiantes de educación física de poder pertenecer a un libro, de poder pertenecer a una publicación, porque siento, como ya lo mencionabas, ¿no? En el gremio a veces solemos ser como, pues, solo yo publico o solo me ves en redes, entonces yo quiero romper con esta parte de que todos podemos publicar algo, de que el trabajo puede ser conjunto. Entonces, este libro, realmente la esencia son 60 historias de maestros, maestras de educación física, y este mismo maestro que aporta una historia aporta un juego. Entonces el libro se convierte como en un libro de historias, pero también se convierte en una parte que es como una herramienta pedagógica, ¿no? El hecho de tal vez aplicar un juego que aquí no se conoce y que tal vez lo conocen en Perú, y tú lo lleves a cabo en el contexto en el que estás, tal vez funcione y tal vez funcione como esté, pero tal vez le tengas que hacer las adecuaciones. Bueno, pues se convierte en historias y en una herramienta pedagógica, muy aparte de ser un libro donde maestros tienen la oportunidad de pertenecer a una publicación. Entonces, son 60 historias, aún no hay fecha de salida, realmente estoy leyendo las historias, ya llevo 40, faltan únicamente 20 lugares, me faltan 20 historias, sigo leyendo historias, se registran en una página, pero bueno, esta es la historia del por qué surge el Injuega, el segundo libro. Este igual va a ser, a diferencia del primero, que es como un juego de cartas, en presentación de cartas, este va a ser un libro y igual únicamente va a estar en físico. Eso ya es decidido desde un principio. Mencionábamos esta parte de, bueno, solo historias de México. Bueno, la mayoría han sido de México, pero también tengo historias de Perú, tengo historias de Colombia y hay historias de España. Entonces, digamos que es un libro de habla hispana, por así decirse. Entonces, me gusta y me sorprendió bastante a dónde fue llegar la convocatoria. Me gustaría contarlo aquí porque hay una persona que admiro mucho allá en España que se llama la doctora Irene. La doctora Irene tiene 3 publicaciones con la editorial Inde y una de ellas, su primer libro, es un libro que se llama el aprendizaje de la educación física en torno al arte contemporáneo. La idea de llevar el arte contemporáneo a una clase de educación física se me hace una total locura y la verdad, la maestra participó, tiene una gran historia, está seleccionada y lo menciono porque sobre el impacto que ha tenido, o sea, hasta dónde ha llegado y hasta qué personas ha llegado, ¿no? Entonces, también me sorprende que hay una historia seleccionada que es de un maestro que está en Quebec, que es Canadá, que el maestro ya no ejerce porque no le alcanza la vida en México con un salario de maestro de educación física en una escuela particular o en una escuela donde tienes tal vez 12 horas, 8 horas, ¿no? Y el maestro tuvo que emigrar y está en Quebec y trabaja en la cosecha o la recolección, ya sea de las cerezas o de las fresas o de la fruta de temporada. Y así se gana la vida ya. Pero de vez en cuando dice que con sus compañeros de trabajo recuerda su profesión poniendo juegos para hacer los descansos más divertidos. Esto se me hace, la verdad, una propuesta innovadora, maestro. ¿Qué opinas también de la innovación en educación física? ¿Qué le falta? ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos está faltando? ¿Cuál es tu perspectiva de la innovación en educación física, maestro? Bueno, me gustaría decir que antes, tal vez, bueno, no antes de innovar, pero considero que antes de todo, deberíamos de estar preparados teóricamente y prácticamente para cualquier situación, ¿no? Nuestra carrera tal vez es de las más versátiles que existe. Creo que esta parte de innovar, creo que todos los maestros lo tenemos. Me decía una amiga y me gusta decírselo a la gente con la que luego hablo sobre educación física. Ella me decía que ella siente que los maestros de educación física tenemos alma de artistas, ¿no?
porque trabajamos con niños y adolescentes y ella decía, porque es actriz de teatro, que ella ve la clase de educación física como una puesta en escena, como si fuera una obra donde todo puede pasar y donde tú eres el director y los personajes son los alumnos. Entonces, ella lo ve así y a mí se me hace una, pues no sé cómo llamarle, o sea, una semejanza o un pensamiento bastante bonito. Entonces, creo que partiendo de este pensamiento, que tal vez puede ser muy romántico, eh, buscar por ahí la innovación, ¿no? En nuestro tema, en nuestro contexto. Y sí me gustaría, pues, hacer la invitación, así como del caos surgió el Injuega, tal vez si alguna persona tiene la idea de publicar algo, un libro, un juego, una infografía, videos, porque vi que entrevistaste a estos maestros que hacen videos con juegos increíbles, pues es esa parte, ¿no? Como de aventarse a hacer el trabajo y publicarlo, publicar el trabajo y estar dispuesto a las críticas, ¿no? Porque pues me parece bien hablar o sea, me parece que hablamos del Injuega, hablamos de las fundaciones. Por ahí tal vez faltó hablar de la fundación del Barça, que también es importante. La Fundación Barça es la parte social del Club Barcelona de España. Es una fundación que opera en 56, 62 países, no recuerdo bien, y entre ellas opera en México. En los estados que opera, bueno, opera en siete estados de la República Mexicana, entre ellos Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guadalajara y San Luis Potosí y Tlaxcala. Entonces, es un programa a nivel internacional donde cada estado tiene su coordinador. Yo coordino el programa aquí en Puebla y bueno, de momento está parado por tema de la contingencia que ya se va a reactivar ahorita en febrero, pero es un programa bien bonito porque me parece importante esta parte de los clubes tal vez tan importantes, ¿no? A nivel mundial, que tengan esta parte social, que también es otra rama tal vez de la educación física y otra vez una rama del deporte, ¿no? Esta parte benéfica o de beneficencia hacia las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que la Fundación Barça pues tiene perdón, tiene su propia metodología, ¿no? Que se llama Fútbol Net, que es un fútbol a tres tiempos, que aquí no aplicamos los temas de desarrollo humano, pero la fundación tiene sesiones importantes que al menos no había visto que eran entre el arte, la cultura, tal vez un poco de este tema como de la diversidad de plantas y de cosas así, no sé cómo llamarles, se me olvidó el nombre, pero es como otra educación física, tal vez otra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, ese tema de la fundación también es bien bonito. Y curiosamente, bueno, la fundación, cada que termina el programa, a los tres chicos de los tres estados donde opera el programa, digamos que a los tres que mejor tuvieron un cambio, la fundación del Barça y la fundación Telmex Telcel les regala un viaje totalmente pagado a España, a los chicos. Entonces, al final se fueron, ahorita en mayo, 20 chicos a Barcelona, a vivir la experiencia de conocer Barcelona y de ser tratados como casi jugadores del club por pertenecer a la fundación, porque han tenido un cambio dentro de las sesiones que nosotros impartimos, ¿no? Entonces se fueron 3 de Puebla, 3 de San Luis y así, ¿no? O sea, al final sumaron 20 y coincide que la fundación bueno, está consciente del trabajo que yo tengo con Injuega y me invita, muy aparte de ir a la capacitación que nosotros vamos y fuimos a Barcelona a capacitarnos en temas de deporte social, para poder impartir y trabajar con ellos. Coincide que la fundación está enterada del Injuega y fuimos a las actividades a la ciudad deportiva de Joan Gamper, que bueno, antes era como la Masía, y me toca presentar ahí el Injuega, ¿no? O sea, mi material se presentó en las instalaciones del Barça, pues no se lo impartí realmente a los niños, ¿no? Porque pues es un material totalmente dirigido para profesores o entrenadores, pero sí se tuvo la oportunidad de que algunos profesores de la Masía, como de los juveniles o los benjamines, A, B, pues estuvieran presentes en el material, ¿no? Y sobre todo que lo adquirieran. Y la verdad es que presentarlo ahí, pues me hace pensar que tal vez el camino del Injuega o el camino de este material no va por mal camino, ¿sabes? O sea, como que todo se ha ido hilando de alguna manera y ha coincidido que la verdad es bastante bonito, pero el tema de la Fundación Barça es bastante bien. Si se meten a la página del Barça, ahí podrán encontrar sobre los programas que hay y sobre cómo se trabaja, y me parece que también hablan de las metodologías. Y hablando de estos cursos, ¿no? Porque decíamos que pues uno no debe estar cerrado como a brindar el conocimiento si la gente se quiere preparar más. No sé si ahora sigan viniendo al país, pero hay una fundación, bueno, una asociación más bien, que se llama Coaches Across Continents.
asociación prepara y da talleres y da cursos para ser entrenador social y imparten su propia metodología. Hasta donde tengo entendido, bueno, es por módulos, cada año es un módulo, pero han venido a diferentes, o sea, primero empezaron viniendo a Ciudad de México, fue donde yo tomé estos cursos, pero han venido a diferentes partes de México, me parece que estuvieron como en Colima o Nayarit y después estuvieron en Morelos, y cada año vienen, entonces lo interesante es que uno puede ir a tomar estos cursos o uno puede, digamos que ingresar al voluntariado, e imagínate impartir una clase de educación física tal vez en Sudáfrica, ¿no? Porque también esta asociación tiene como estos intercambios que se pueden dar y se puede llegar a trabajar con ellos también. Entonces, tu trabajo sería como capacitar a los maestros de otro país impartiendo deporte social o educación física. Entonces, se me hace bastante interesante, lo comparto y siempre lo comparto. Incluso en el material del Injuega viene una parte donde hablo de este curso, donde si lo gustan tomar, pues adelante, ¿no? Si el espacio está aquí abierto, pues podemos después, con más calma y más tiempo, hablar de las metodologías, profundizar un poco más, explicar cómo se trabajan. No estoy peleado con compartir nada de eso, sobre algunos juegos que decía de la educación sexual, la equidad de género y demás, cómo trasladarlos a la educación física de diversos temas también. Pero pues agradezco el espacio que me brindaste tú, tu proyecto también, muchas felicidades, también lo he visto, también me senté un rato a ver las entrevistas y checarlas, pero pues muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Si gustan adquirir el primer material del Injuega, está disponible, tiene un costo de 250 pesos, ya el envío incluido a cualquier parte de la República Mexicana, llega de 7 a 10 días hábiles. Y bueno, también si gustan participar en la convocatoria que sigue abierta y va a seguir abierta todo el mes de diciembre para pertenecer al segundo libro de educación física, que son 60 historias y 60 juegos, adelante. Se suscriben, bueno, la página donde se tienen que registrar es www.injuega.com. Ahí es bastante claro y bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Y las redes son Injuega Educación Física. No hay otro Injuega, solo este.